Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde estamos listos ya para informar, para opinar, para enmarcar los acontecimientos que constituyen la actualidad que nos afecta a la sociedad española en el día de hoy. Y eso lo hacemos sistemáticamente cada día con dos criterios fundamentales: la valentía, pero a la vez el rigor informativo. Y dentro de un ambiente general imprescindible de libertades. Aquí no viene gente con argumentarios, aquí viene gente con ideas. En algunas no estarán de acuerdo, en otras sí. Se trata de alimentar su opinión sobre las cosas y lo queremos hacer pues al 100%. Esto no es una telepedro, cosa que muchos de ustedes ya saben, y otros lo van a descubrir, así que se queden un ratito viéndonos con tranquilidad. Lo van a ver enseguida. Hoy tenemos que empezar con una noticia preocupante. Primero fue Polonia, luego fue Rumanía, ahora es Estonia. En Estonia denuncia su gobierno que 3 cazas rusos han violado su espacio aéreo. La OTAN ha tenido que emplearse para que esos esos aviones no causaran mayores daños o no tuvieran inquietudes, impropias. Es un factor de preocupación añadido. Ya son 3 violaciones de espacios aéreos de países, en el caso de Estonia, donde solo mencionar la palabra Rusia y ya se les ponen los pelos de punta, y desde luego vienen a contribuir una idea general que también decepciona a Donald Trump. Donald Trump dice que está muy decepcionado con Putin. Le vamos a escuchar. Me honra decirles que hemos resuelto 7 guerras. 7 guerras. Guerras que no se podían resolver, no se podían negociar y hemos resuelto 7. La que pensaba que sería más fácil es la de Ucrania, por mi relación con el presidente Putin. Pero el presidente Putin me ha decepcionado. Me ha decepcionado. Veremos qué ocurre. Si fuera europeo ya vendría decepcionado de casa. Ya cuando entró en la Casa Blanca en enero ya estaría bien decepcionado. Ahora vamos a ver unas imágenes que provienen de San Petersburgo. Son unas imágenes curiosas, las van a ver enseguida. Se trata de que una persona, un soldado, o un espía, como quieran, ucraniano, disfrazado de anciano, supuestamente prepara un atentado en los bajos de ese coche que ven. Pocas veces vemos imágenes de cómo se urde lo que presuntamente iba a ser un atentado con claro contenido político. Son 2 países que están en guerra y hacen ese tipo de cosas. Ahí ven el momento incluso de la detención de este tipo, de este espía o de este soldado-espía. Bueno, y de ahí nos vamos a la actualidad nacional. La actualidad nacional tiene un punto, digamos, del que el gobierno no quiere hablar y nosotros, claro, queremos hablar. Se trata de los ecos, las colas de esa reunión que tuvo lugar ayer para convencer a Puigdemont. Estaba sentado allí Zapatero como gran representante del gobierno, exponiendo a ver los pros y contras del presupuesto y otras cosas, porque les ha dicho Puigdemont que no, entre otras cosas, a ese intento de revolucionar el mundo de la justicia con la reforma Bolaños. Por lo visto se han traído varios noes de ese encuentro con Puigdemont, por supuesto, con el mediador internacional, que es uno que vive impresionante como vive el tío, gracias a este cuentito de este mediador que impuso Junts. Quiero hablar de los efectos internos, si ha habido o no un corrimiento, una modificación de las posturas de Junts. Junts está en un problema, el auge espectacular de Alianza Catalana en Cataluña, y parece que eso significa que si es a Sánchez no le pueden dar muchos más. Quiero hablar de todo ello con don Xavier Rius, compañero, periodista, que está ahí en Barcelona. Muy buenas tardes, Xavier. Hola, Xavier. Gracias por atendernos. Bueno, ¿tú cómo ves el interior de Junts en estos momentos? Bueno, déjame decirte que si Puigdemont ha dicho que no la ley Bolaños, es lo primero bueno que ha hecho Puigdemont en muchos años. Sin duda. Esto y la reforma laboral también, o las 35 horas o 37 horas y media.
Pero también lo que decías tú, ¿no? Yo creo que los de Junts están sintiendo el aliento en el cogote de Alianza, que como sabes tú en las últimas encuestas, la verdad es que va disparada. Y yo creo que no se necesitan encuestas, ¿no? Te das cuenta de que, en fin, de que la cosa va en aumento, incluso a pesar de aquello que inventaron las izquierdas del cordón sanitario, que es lo peor que puede pasar, porque el de dentro sale fortalecido. Te lo digo, mira, yo en la diada fui a la manifestación a cubrirlo y fui a la manifestación de Alianza, ¿no? Porque era la que tenía más morbo, era la primera vez que participaban y tal, ¿no? Y me fijé en dos cosas. Bueno, primero, evidentemente, eran gente. Segundo, a pesar de todas las críticas, incluso de medios, del resto de partidos, de los organizadores de la diada, mucha gente aplaudiéndolos a lo largo del recorrido. Es cierto que también tenían algún silbido y tal, veías aquellos antifascistas, ¿no? Que dicen ellos, silbándolos y tal, ¿no? Generalmente eran los otros que los provocaban, ¿eh? Luego en algunos medios decían estos de Alianza, pero no, yo lo vi, eran los otros que, como decía, los provocaban. Pero había más gente aplaudiendo y dando la mano, gente mayor y gente joven. Y luego un detalle importante, había gente de Alianza que, esto como los de Vox, iban con camiseta de Alianza, que claro, esto hace un tiempo era impensable. Pues claro, estos de Alianza, fascistas, ¿no? Ultras, extrema derecha y tal. Con lo cual, hombre, no sé si la traían de casa o si habían cambiado en algún bar cercano, no. Pero incluso a pesar de que fuese la manifestación, había gente que con orgullo aquello llevaba la camiseta de Alianza. Entre otras razones, porque yo creo que lo de Junts, claro, lo de Junts con la inmigración ha sido unos vaivenes impresionantes. Piensa una cosa, yo creo que el tema de inmigración es un asunto que ha irrumpido en la agenda política y mediática de toda España. Pero claro, en Cataluña tú sabes que vamos muy avanzados, porque aquí, en fin, siempre hemos querido ser Francia, por decirlo de alguna manera, nuestros artistas se iban a París y estamos un poco en el tema de inmigración, bueno, pues más próximos a lo mejor a Francia, que tienen un problema serio con las banlieues y con la inmigración, que de España. Además, me parece que estamos en 600 o 700.000 musulmanes. Y durante los años del proceso el tema de inmigración no se tocaba. O se tocaba simplemente para intentar atraer a los inmigrantes a un eventual referéndum de autodeterminación. Y los inmigrantes, evidentemente, lo que querían eran papeles. Les daba igual que fuese la República Catalana o el Reino de España, ¿no? Y claro, hay un chup-chup porque el voto es secreto y porque la gente a lo mejor piensa independiente. Lo que decías tú, ¿no? No somos Telepedro. Bueno, hay gente que se informa no necesariamente por los canales más oficiosos, ¿no? Y claro, el tema de inmigración ha irrumpido finalmente porque, como decía, el voto es secreto. En las últimas elecciones sacaron 2 diputados, un poco, ya te digo, con el cordón sanitario, TV3, todo el mundo metiendo caña. Podrían haber sido más porque estuvieron a punto de aquello de los 4 en Barcelona, 1 más, etcétera. Y claro, los de Junts, ¿qué han hecho? Bueno, pues en estos años no han hecho absolutamente nada. Al contrario, han hecho casi una política, no digo política de inmigración porque no había, pero con posiciones próximas a la CUP. Hay una foto famosa que ves manifestándose delante del CIE de la zona franca, y todavía van con mascarillas, no sé si era el 2021, a Laura Borràs, entonces presidenta del partido, y a la plana mayor, algunos ya desaparecidos en combate, El Sartadi, Francesc de Dalmases, Jaume Alonso Quevillas, que es decir, no eran aquello un acto de la juventud, no, pidiendo cerrar los CIE, es decir, exactamente igual que la CUP. Por eso ahora tienen un problema, entre otras razones, por el tema de inmigración, por mucho que Puigdemont ahora pida las competencias, etcétera, que tampoco se sabe, porque recuerdo que pedían las competencias y un día fue Jordi Turull a Racul y dijeron, venga, pero ¿para qué? ¿Para qué las quiere? ¿Para cerrar los CIE? Bueno, sí, pero no, etcétera, etcétera. Claro, no saben qué decir. Y claro, tú sabes perfectamente que en política la credibilidad es fundamental. 2 cosas que te pido que nos certifiques. En primer lugar, ¿el auge de Alianza Catalana se hace a costa de los votos de Junts? Parece que sí, parece que pues esa subida que les dan hasta 11 o quizás 14 escaños en el Parlamento catalán se hace fundamentalmente a costa del voto de Junts. Y la segunda cosa, hombre, esto supone un tsunami dentro del voto independentista, porque ahora pues ha asumido estos postulados de Sílvia Orriols, que son unos postulados pues contrarios a la inmigración irregular, a la inmigración ilegal. Sí, yo creo que sí, que básicamente los de Junts, pero yo creo que no solo los de Junts. Hombre, es evidente que los de Vox no, aunque coincidan en el tema de inmigración, porque Vox tiene otro modelo de Estado, ¿no? Es evidente. Pero Esquerra, por ejemplo, ha tenido una política muy pro-islámica, por decirlo de alguna manera. Tiene una diputada marroquíes, que es magrebí, que por cierto antes no iba, yo la conozco, antes no iba con velo. Yo estoy convencido que si ella no fuese, si siguiese sin ir con velo, no sé si sería diputada de Esquerra.
¿Me explico? Y además, claro, al haberla fichada a ella, yo sé que mucha gente, magrebíes y tal, se han interesado por Esquerra, porque claro, dice, bueno, si esta, además siendo mujer, ¿no? También con todo el respeto, está en el Parlamento cobrando 8.000 euros, pues bueno, o sea que ha traído, yo no sé, claro, esa política a lo mejor de la izquierda de ser bastante promusulmana, cuando yo creo que es un problema para ellos, ¿no? Ya lo extiendo a otros partidos como pues Sumar, Podemos, porque sus votantes viven en barrios con mucha inmigración y tienen problemas de, a veces, no vamos a generalizar, pero es evidente, cada vez lo vemos, cada vez más, ¿no? Problemas de, evidentemente, convivencia, de inseguridad ciudadana y otros derivados, ¿no? Y claro, ¿estos qué hacen entonces? Bueno, pues en este caso votarán a Alianza o votarán a Vox. Ese es un problema, ¿eh? Yo creo que es muy fácil hablar de inmigración cuando no estás en contacto con la inmigración. Todos estos expertos, políticos, etcétera, etcétera, bueno, cuando viven en barrios bien, ahí a lo mejor no ves un velo o no ves ni siquiera un niqab. Yo he visto niqabs. Claro, entonces tienes otra opinión, ¿no? Perdona, Pablo Iglesias, ¿se va a vivir a dónde? ¿A Parla o a Galapagar? A Galapagar. Evidentemente no te dirá que es por la inmigración. ¿Y a los hijos dónde los ha llevado? A escuela privada. Claro, ¿por qué? Porque si los lleva a la pública, tampoco lo sé ahí concretamente, ¿eh? Sí, parecido En ese sentido. Pues claro, al llevar los hijos a la escuela ves mujeres con velo, a lo mejor tu hijo va en una clase en que ya es minoría, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante. Y la segunda pregunta, perdona, por enrollarme. No, si el voto que llega a Alianza proviene de Junts. Esa era la primera, ¿no? La segunda. Sí. No, la segunda es que me ratifiques que hay un tsunami ideológico. Sí, no, yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Mira, no sé por qué cuando estaba esperando la conexión me ha venido a la cabeza Jordi Cuixart, que dijo aquello del tsunami democrático, que ya es un oxímoron, ¿no? Claro, los tsunamis no son democráticos. Yo me acuerdo del tsunami que hubo en el sudeste asiático, arrasó con la vida de 200.000 personas, ¿no? Bueno, ya sabes que en Cataluña, sobre todo los independentistas van a su bola, ¿no? Habían construido una burbuja mediática, vivían en una nube, ¿no? Bueno, pues esto va a pasar. Entre otras razones por esto, porque el voto es secreto. Y entonces, claro, por mucho que digan en TV3, no, la ultraderecha, no solo eso, sino que ella, yo me acuerdo una vez, Pere Aragonés fue a un acto en Martorell, precisamente, y les dijo a la comunidad musulmana que no hacía falta que se integraran, que era en Cataluña. Todavía corre por internet, porque claro, este es el mismo partido que luego a gente que no comulgaba con el proceso se los llamaba ñordos, no, que a lo mejor no el mismo partido, ¿no? Pero independentistas, ¿no? Ñordos, colonos, butiflé y tal. A ver, al inmigrante que viene de fuera de Cataluña o que lleva 30 años en Cataluña o que es castellano hablante, estos son ñordos y tal, pero al que ha llegado de Magreb, que además es complicado, ¿no? Porque es otra cultura, es otra religión, es una identidad muy fuerte. A estos no hace falta que se integren. O sea, estáis machacando a unos y a estos no. Esto tampoco cuadra, ¿no? Por eso, y eso yo creo que también es un problema, como te decía, para Esquerra, pero sobre todo por eso, porque durante los años del proceso, y además cuando empieza el proceso, la reforma del Estatut en el 2005, o sea, más o menos hemos estado 10, 15 o 20 años que no se ha hablado de eso. Y en temas de inmigración tendrían que haber tomado decisiones en esa época. Perdona, aquí un gobierno de Esquerra ha aprobado el burkini en las piscinas. ¿Tú has visto un burkini cerca? Yo los he visto en la playa y en piscinas públicas. Y, hombre, impresiona, porque, claro, tapada de arriba abajo, negra, ya no entró en otras... Claro, el resto vamos, pues, bañador normal, ¿no? Ya no entró en otras consideraciones, ¿no? Aquello, bueno, la ropa interior, ¿qué pasa? Por ejemplo, con perdón. Claro, esto lo aprobó un gobierno de Esquerra que además se decía, tenía 4 puntos, ¿no? El penúltimo era feminista. Una consejera, Tania Berge, catedrática de Universidad de la Pompeu, imagínate cómo está la universidad, que, bueno, o sea, no me cuadra que un gobierno feminista apruebe los burkinis, ¿no? No sé si la solución es prohibir o no, pero, claro, si van burkinis también te nota eso, que en algunas localidades catalanas hay un elevado porcentaje de población islámica. Y si van las madres, van también, evidentemente, todos los chavales, ¿no? O sea, que vas a alguna piscina pública y a lo mejor te sientes en minoría, que eso es muy peligroso, ¿no? Porque, claro, aquí lo que decía antes, ¿no? Es muy fácil dar lecciones sobre inmigración cuando vives, no sé, en la calle Serrano, por poner un ejemplo, dicho con todo el respeto, o en La Moraleja. Pero vete tú a Sal, o vete a Cananglada, o vete, no sé... Es que muchas localidades ya superan el 20%, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Xavier Rius, un placer tenerte en el programa, como siempre. Disculpa. No, me enciendo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Bueno, nosotros continuamos y ahora en territorio español, en su conjunto, algo que afecta a toda la sociedad española. El Gobierno ha admitido que efectivamente el apagón eléctrico que sufrimos va a suponer un sobrecargo en el recibo de la luz que pagamos, bueno, el que pagan 8,5 millones de españoles. Hay algunos, pues si son, aquí se habla de contratos, de sobrecostes en los contratos de la luz, o sea, en las facturas de la luz del pequeño usuario, el usuario de carácter, digamos, familiar. Ese va a tener que pagar un sobrecoste por un apagón que se produjo, del cual no conoce pues cuál es la naturaleza, quién lo produjo. Y bueno, lo que yo os he dicho siempre, no sé quién lo ha producido, qué lo ha producido, hay diferentes teorías, conocéis perfectamente, os lo he contado muchas veces, que para mí fue un experimento de basarnos únicamente en las renovables y eso produjo pues la triste historia del apagón. Lo que sí se cumple a rajatabla es lo que yo os dije, lo vamos a pagar entre todos y ahí viene ahora en forma de recibito de la luz, viene el incremento de los costes que provocó esto del apagón. Bueno, vamos a hablar de la droga, que ya sabéis que es un tema en el que os pido la colaboración adecuada para que este país cambie de rumbo, cambie las condenas, cambie el nombre del delito, cree juzgados especializados en esto, dote de medios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que combatan el narcotráfico. Esto no se hace, bueno, se hace de una forma en la que los que son detenidos son acusados por delito contra la salud, entran y salen del juzgado, pero esto no remite, Hoy, ejemplos, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde ha caído uno de los capos mafiosos más activos en España, buscado no solo en España, sino también en Europa. Le conocían como el Buque. Bueno, pues el Buque, que es el capo, junto a otros 16 de la banda, pues han caído hoy en Gran Canarias. Y de ahí nos vamos a Murcia, a un pueblo relativamente pequeño, famoso por sus vinos, Bullas, en Murcia. Han sido detenidos ahí veis las imágenes, 2 personas en su inmueble tenían una plantación, 100 plantitas, pues para hacer negocio con la droga. Con esto, ¿qué significan estas imágenes? Yo les quiero dar a estas imágenes el sentido que me parece que tienen. En cualquier rincón, no importa si es grande o es pequeño, no importa si tiene más o menos metros cuadrados, alguien se plantea, generalmente robando la electricidad para que crezcan las plantas, pues tener su propia plantación y vivir de eso, ahí está el peligro para nuestra sociedad, el factor de tantos y tantos que viven de un negocio que es nocivo para la sociedad española, que conduce muchos otros delitos parejos, la abundancia de armas, el dinero negro, el blanqueo de ese dinero negro, en fin, el dinero sirve para comprar voluntades, eso no se nos puede escapar. Y aquí, cuando un inmueble pequeño como este que vemos se ha organizado para ser una plantación de droga, aquí es donde arranca el problema de una sociedad que porque vive dificultades, porque tal vez no llega a final de mes o porque a los jóvenes se les enseña una vía más fácil de subsistencia. ¿Para qué vas a buscar trabajo si nadie te va a pagar lo que vas a obtener de la plantación o del trapicheo o de bajar fardos si vives en algún sitio de playa donde hay tráfico de droga, por ejemplo en el Estrecho? Pues eso es lo que hay que corregir. Si tardamos, pues corremos el riesgo de que en alguna zona acabe teniendo más poder la banda de narcotraficantes o las bandas de narcotraficantes que las fuerzas del orden, que los juzgados, en fin, y todo lo demás. Bueno, dejamos aquí el recorrido de la droga para hablar de algo que se ha producido, que quiero que conozcan, y es que el comisionista Aldama, ya saben, el que abrió la espita para que fueran abiertos procesos de corrupción importantes que afectaban a muy buena parte de los grandes colaboradores de Pedro Sánchez. Bueno, pues Aldama, al que creo que le han subastado sus coches de lujo, que tenía una colección de ellos, ha donado 10.000 euros, los que obtuvo por participar en unos reportajes televisivos, a las familias de los 2 guardias civiles
que murieron en acto de servicio en el puerto de Barbate. Todos recordáis qué pasó. Aldama siempre ha tenido o ha presumido de tener una relación muy directa con la Guardia Civil y ha querido donar ese dinero de sus entrevistas televisivas a las familias de los muertos en Barbate. Muchos dirán populismo, sí, bueno, pero ha hecho Aldama lo que no han hecho pues, muchos que podían y debían favorecer a estas familias que se han quedado sin el sustento del padre de familia que murió defendiendo con una lancha a esta sociedad de los narcotraficantes. Bien, y de los gestos de Aldama vamos a los gestos que se han visto hoy en una universidad madrileña, en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su universidad, en la entrada de su universidad, ha visto como estos que están ahí, no son muchos, son pues, unas docenas muy gritonas, que la han acusado de connivencia con Israel, banderas palestinas, en fin, ya saben. La presidenta de Madrid dice que esto era un escrache, ha hecho declaraciones, luego las vamos a escuchar. El delegado del Gobierno dice que aquí no hay ningún delito de odio y que por lo tanto pues, esta concentración incluso la autorizó el delegado del Gobierno. Y ahora vamos a escuchar a Ayuso, que dice que, pues que no permitirá la violencia en los ámbitos universitarios. Tampoco vamos a aceptar la llamada cancelación, que es un eufemismo para la censura, el totalitarismo, el sectarismo. No se puede consentir que se vete a nadie por su raza, ni por su nacionalidad, ni religión, ni sexo, ni su origen. Como tampoco vamos a consentir que se instrumentalicen los colegios educativos, los centros educativos, para hacer ingeniería social, ni para guerra ideológica. El que busca saber tiene que estudiar mucho, pensar, hacerse preguntas, cuestionarse todo al menos una vez. La educación no es compatible con las consignas, la manipulación, la colectivización. Y quiero hablaros de la mocromafia. La mocromafia proviene de los Países Bajos. En los Países Bajos hay una enorme inmigración de origen marroquí. En las bases de los que componen las bandas de la mocromafia, pues en su mayor parte son marroquíes y son una banda muy violenta, tremendamente violenta, implicada incluso en ofrecer servicios de sicarios que producen la muerte a la gente. La mocromafia, por ejemplo, estuvo detrás del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Bueno, ahora vamos a lo que ha pasado en el día de hoy. Es la segunda vez que pasa. En la Audiencia Nacional han tenido que rendirse a lo que es un error policial. Puede que uno sí, pero dos no. El número uno de la mocromafia, también gracias a un error policial que se pasaron en los tiempos de la detención, a la entrega, a la justicia, bueno, por no sé qué intríngulis legal, pues quedó en libertad en España el número uno de la mocromafia. Ha vuelto a pasar, hoy ha vuelto a pasar con uno de los capos de la mocromafia detenido en España, que estaba esperando para ser extraditado a los Países Bajos y que ha tenido que ser puesto en libertad porque hubo de nuevo un error policial. Curioso, significativo, hombre, son muchos errores, dos errores importantes con dos números unos de la mocromafia. En fin, no sé, esto es un insulto a la buena fe, no sé si tanto error policial no tuvo por detrás algo sucio que facilitara la puesta en libertad de estos dos que costó tanto y tanto detener. O sea que, en fin, así es como estamos. Eso es una muestra más de eso que yo os digo. Así está España. Bueno, dicho esto, quiero hacer una apelación a que os vinculéis más con nosotros, a que colaboréis con nosotros, a que nos apoyéis, en definitiva, si es que estáis en la tesis, que yo me imagino que sí, de que compartimos muchas ideas, vosotros y nosotros. Y tenéis a un medio de comunicación dispuesto de mil amores, a ser la correa de transmisión de esas ideas compartidas al conjunto de la sociedad española, que a lo mejor ahora no puede vernos porque no tiene medios de televisión de pago para poderlo hacer, porque vive en lugares donde pues es más complicado vernos y seguirnos todavía más. Así es que apoyadnos es tan fácil como llamar al teléfono que veis en pantalla.
al Club de Amigos para formar parte de esa familia de los socios del Club de Amigos, o bien, si os queréis informar bien, para hacernos algún donativo que pueda ser interesante en el tratamiento fiscal de vuestra renta, o si sois empresas del impuesto de sociedades, os lo van a explicar fenomenalmente si os interesa el tema, porque puede aportaros una suculenta bonificación de la tasa fiscal que tendréis que pagar sobre el año 25 si hacéis el donativo este año. Y dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta arrancaremos con la mesa de análisis político. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Puntualidad española, las 8 en punto, y aquí estamos para atender lo importante del día en la mesa de análisis político. Lo primero, me vais a permitir que salude a mis invitados en el día de hoy. Don José Virgilio Menéndez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. tardes. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Así es. Hoy tenemos que hablar del escrache. Bueno, poca gente había, ¿eh? Vamos, con los dedos en una mano casi. Sí, casi, pero bueno, oye, tampoco es la manera, ¿verdad? Y don José Ramón Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenido. tardes, Javier, encantado. Escritor, licenciado en Ciencias Políticas, si le conocen de sus intervenciones en El Gato al Agua, incluso aquí hasta alguna vez ya. Bueno, lo primero, vamos a analizar un tema que no es, digamos, de actualidad rabiosa en el día de hoy, pero que es un tema muy interesante. Y es en el Partido Popular. Hubo comité el pasado lunes y están analizando qué relación deben tener con Vox, después de que las encuestas vaticinan pues un crecimiento de los de Abascal. ¿Qué relación deben tener? Están estudiando si hay que hacer cuando se convoquen las campañas electorales, que esperemos sea pronto, si tienen que continuar con el fuego cruzado hacia Vox, también dependerá de lo que haga Vox, lógicamente, o si hay que empezar a pensar en que no se alcanza la mayoría absoluta, en fin, el viejo dilema. Si van a tener que contar con Vox, pues más vale una campaña un poco más plana en ese sentido, que permita pues un acuerdo de la derecha española para alcanzar el poder, para alcanzar el gobierno y sobre todo para mandar a la historia negra de España, a Pedro Sánchez y al grupo que le rodea. Vamos a verlo. En el PP lo tienen claro, toca resistir la presión y mantener el rumbo frente a un escenario político cada vez más impredecible. A pesar del estallido de casos como el de Cerdán y los continuos pactos del presidente Pedro Sánchez con partidos independentistas, en Génova asumen que el gobierno socialista intentará aguantar en el poder el mayor tiempo posible. Para el PP, hacer oposición se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. Dirigentes del partido aseguran que es difícil explicar su alternativa política o presentar propuestas cuando deben reaccionar casi cada semana a nuevos escándalos o movimientos del Ejecutivo. Y en medio de esta tensión, Vox sigue ganando terreno. Según la última encuesta de GAT3 publicada por ABC, el partido de Santiago Abascal alcanzaría los 61 diputados, un crecimiento significativo frente a los 33 que tienen en este momento. Aún así, en el entorno de Feijóo insisten. En España, la derecha tradicional ha logrado contener mucho más el espacio de Vox. En Francia o Alemania, partidos similares a Vox ya son la segunda fuerza, mientras que en Italia y Hungría incluso gobiernan. Esta semana, Feijóo reunió a la Junta Directiva Nacional del PP y allí prometió un cambio profundo con dos líneas claras: no ceder terreno al gobierno y no otorgárselo a quienes no crean en un verdadero cambio. Un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a los de Abascal. Pero dentro del PP hay debate. Algunos creen que el partido debe marcar más distancia con Vox al considerar que Feijóo no puede competir con la dureza de Abascal.
Otros que se deben normalizar ciertos acuerdos, como ha hecho el PSOE con Bildu y otras fuerzas. Las próximas citas electorales, Castilla y León y Andalucía, serán clave para medir la fuerza real de cada partido. En Génova confían en que 2 victorias claras reforzarán su liderazgo y permitirán contener el crecimiento de Vox. Sin embargo, la encuesta de GAT3 mantiene al PP en 137 diputados, el mismo resultado que tuvo en las elecciones de 2023. Por lo tanto, el desafío de los populares, por ahora, sigue siendo doble: frenar al gobierno y también a los de Abascal. Gilio, ¿qué opinas? Ponía el título de la noticia "Preocupación en Génova por el crecimiento de Vox". Yo, sinceramente, lo que nos preocupa a todos los militantes y dirigentes del Partido Popular es cada día que pasa con Pedro Sánchez en el gobierno. Como reflexión, hace ya un año, lo hablábamos en estos platos, sucedió que tras las elecciones europeas, Alvise, que surgía de la nada, había tenido un peso muy importante. Al tiempo, Vox no llegaba al porcentaje de voto en los sondeos ni en las urnas europeas que le daba a sus correligionarios de otros países de Europa. Entonces, hablábamos en aquel momento, Vox tiene que hacerse mayor y decidir qué quiere hacer. La respuesta que tomó fue salirse de los gobiernos. Eso siempre es lo más cómodo, gobernar es más complicado que estar en la oposición, y más en un momento de polarización, de corrupción absoluta y de degradación moral, institucional y nacional promovida por este gobierno. Entonces, yo creo que es el momento de la responsabilidad, es el momento de estar todos juntos y no es el momento de batallitas o agresiones en redes, sino yo creo que el bien superior, estamos en un momento muy importante para la historia de España, yo estoy convencido de eso, de dejar España a nuestros hijos o nietos como se diseñó en el 78 y no como un Estado plurinacional y laico y demás. Y yo creo que el adversario político que tenemos enfrente es el Partido Socialista y Sánchez. Vivimos tiempos recios, eso está claro, y eso necesita gente recias para enfrentar los problemas que nos están sacudiendo, que son de una envergadura tremenda. Pero no solo ya los problemas objetivos que proceden de la evolución de las sociedades, de las agresiones exteriores, de las circunstancias que tú no puedes gobernar o controlar, sino de un gobierno que se ha coaligado, pero no ya solamente con partidos que buscan la desmembración de España, sino directamente con terroristas y con comunistas. Esto de decir comunistas, a lo mejor dices, hombre, comunistas, pues es lo mismo que decir nazis. A ver si ponemos las cosas en perspectiva. Es decir, estamos hablando de la misma postura extrema de destrucción de las sociedades existentes, no ya de la del 78, que evidentemente, sino de cualquier sociedad avanzada con economía de mercado. Y eso lo hacen a cualquier nivel. Bueno, pues están en el gobierno. Y han provocado que, además de las circunstancias externas que nosotros no podemos controlar, ninguno de nosotros, además tengamos enfrente un problema que tiene que unirnos a todos, porque ese problema cada día se agrava y cada día coloca a España en una peor situación. De tal manera que, si sigue unos cuantos meses más, como parece, la vuelta atrás va a ser extremadamente difícil y costosa. Y requerirá de decisiones recias, como decías tú. Por cierto, déjame apuntar 2 cositas, nada más. No hay ningún otro gobierno en Europa con comunistas sentados en él. El único caso es España. Eso es un hecho que no tiene vuelta atrás, lamentablemente. Segundo, ha pasado una cosa, yo no sé cómo situar esto de Alvise Pérez, no sé cómo situarlo, ni sé cuál es su expectativa en las próximas elecciones generales, si es que se presentan y si es que existen para entonces, que no lo sé. Hoy por hoy, si sumamos lo que obtiene en las encuestas el Partido Popular, a lo que obtiene Vox y a lo que obtiene Alvise Pérez, por primera vez desde que estrenamos la democracia en España, la derecha tiene el 50%, un poquito más del 50%. Ojo con eso, que es muy importante. Mucho. Mucho, y yo creo que tiende a ser superior. Es decir, como la gente se da cuenta, salvo los que están especialmente involucrados en que este gobierno continúe, crezca o medre, todos los demás nos damos cuenta
de que esto no puede seguir así y por lo tanto tenderán las personas a votar a los partidos que en principio no van a coaligarse con los gobiernos, con el gobierno que tenemos, que es un gobierno de coalición impensable y negado por el señor presidente reiteradas veces, pero bueno, eso ya lo sabemos. De tal manera que si son 202 dentro de poco, en la próxima encuesta, el próximo sondeo, podría ser 205 y así seguir subiendo. En esas circunstancias es obvio que el señor presidente no va a convocar elecciones a menos que se vea obligado. Recordemos a Zapatero, él no quería. Sí, sí, está claro. Como siempre decimos, las encuestas son tendencias. Sí. No nos dejemos llevar por la impresión de ganar unas elecciones por ganar las encuestas. Es decir, y además tenemos fresco el 23, las generales del 23. La izquierda ahora mismo no está movilizada, no tiene nada que le estimule para ir a votar. El militante de izquierdas está viendo que Sánchez es un corrupto, que su familia es una corrupta, que hablan de las mujeres con un desprecio absoluto cuando presumen de feministas. Todo lo que presumen, nada, no tiene ningún estímulo. Ahora bien, cuando se convoquen unas elecciones, esa izquierda tiende a movilizarse. Y habrá muchos que el estímulo que les lleve a votar sea el negativo, el que no gobiernen otros. Ojito, no demos por ganadas unas elecciones cuando no hay unas elecciones a la vista y cuando estamos viendo que la fidelidad en cualquier encuesta, sea pública o privada, ahora mismo a la izquierda está bajo mínimos y eso, quieras o no, tiene que ir hacia arriba. La tendencia es buena, pero hasta que no acabe el partido, esto no... Sí, sí. Bueno, vamos con una de las noticias más relevantes y que pasa más desapercibida, porque en las telepedros no conviene que la gente sepa qué es lo que pasó en esa reunión, parece que en Suiza, entre Puigdemont, Zapatero, el gran enviado de Sánchez, y el mediador internacional que impone Junts. Bueno, toda esta situación ya es suficientemente apabullantemente negativa como que para analizar el resultado. El resultado, por lo que cuentan, es que Puigdemont les dijo que no a los presupuestos, que Puigdemont les dijo que no a la reforma judicial de Bolaños. Es decir, que Zapatero ha vuelto a casa con la cartera vacía, sin mayor avance con Puigdemont. Puigdemont, antes lo hablábamos con Xavier Rius, tiene un problema que es el auge de Alianza Catalana, que le está comiendo lo que sube Alianza Catalana, a la que le dan expectativas en las encuestas, entre 11 y 14 diputados en el Parlamento, es lo que baja Junts. Por lo tanto, ellos habrán hecho sus análisis, ¿no? Aunque no son muy de hacer análisis, pero su análisis es, oye, la causa contra la inmigración ilegal es lo que está levantando este partido, nosotros hemos sido laxos en esa materia y desde luego nos está perjudicando. La gente ve que estamos apoyando a Sánchez y eso empieza a haber ya un sustrato dentro de Junts que le está reprochando a Puigdemont que no ha puesto las cosas en claro, que ha ido a intentar sacar. ¿Qué más puede sacar? Pues eso lo tendrá que evaluar Puigdemont, lo tendrá que evaluar Junts y si les compensa la merma electoral, que ya el tsunami ese en favor de un independentismo que es bastante contrario a la inmigración ilegal o muy contrario a la inmigración ilegal y que le está dando un cierto amparo en materia de expectativa de votos. Hoy, por si alguien tiene dudas, lo aclaraba Salvador Illa, que es bastante transparente. No digo que sea bueno, digo que es transparente. Y decía algo que es obvio. Necesitan, como el comer, la amnistía total también para Puigdemont. Sin eso, en esa puerta no van a recibir limosna. Vamos a escuchar a ella. Queda pendiente la aplicación plena de la ley de amnistía, que reclamo desde el primer día de mi desempeño como presidente de Cataluña. Este es un ejercicio de generosidad y de inteligencia política, la ley de amnistía, con pocos precedentes en España. Bueno, yo pido esto con todo respeto, pero también con toda claridad, ¿no? Para que el señor Puigdemont pueda volver a Cataluña y el señor Junqueras se pueda presentar a unas elecciones, ¿no? Este es el paso que nos queda para dar, ¿no?
Cuando uno se traga el sapo pone cara de incómodo, como la que tenía ella, que estaba en contra de la amnistía históricamente, pero que ahora la pide desde el primer momento, que quede claro que yo estoy aquí con la causa. Bueno, José Virgilio. No es como Sánchez, no ha mentido. Dice desde el primer día que fui presidente. O sea, el día anterior no defendía la amnistía. Es verdad. Lo sabemos. No ha mentido. Junts está en un momento electoral y político delicadísimo, porque tiene a ese espectro que es Puigdemont, que yo creo que sinceramente ya no saben qué hacer con él, pero que no acaba de soltar el poder. Y yo creo que ella ha detectado que ahí hay un nicho de votos que él puede captar. De ahí la política, no digo independentista, pero sí muy cercana al independentismo, al soberanismo que está haciendo. En cualquier caso, a mí lo que me parece realmente relevante que es un expresidente de gobierno que iba a contar nubes y que lo que está haciendo parece que se está enriqueciendo. Yo no sé qué negocia, no sé en nombre de quién, no sé por quién está legitimado ni quién le ha mandado representar. Y lo más grave es que vemos que no tiene ningún freno moral para defender a dictadores en Venezuela o para defender a prófugos de la justicia perseguidos por el Estado de Derecho español. Le da absolutamente igual, eso sí, parece que sus arcas van engordando día a día. Bueno, vamos a ver un detalle. Lo intentó y fracasó rotundamente en un acto político en Bruselas en el que Puigdemont se lo comió, parecía el invitado de piedra. Bien, por lo tanto, ¿qué podemos mandar ahí, visto que Santos Cerdán ya no sirve como hombre de los recados si no es dentro de la cárcel de Soto del Real? Pues le vamos a mandar a uno que tenga galones, quien más o quien mejor que Zapatero, que está deseoso de cualquier participación política y que ha sido pues presidente del Gobierno de España. Ese era el propósito de Pedro Sánchez, parece que conjurado. Es difícil estar más desprestigiado que don José Luis Rodríguez Zapatero. Y es difícil pensar en que haya otra persona de mayor rango o galones que José Luis Rodríguez Zapatero. Las dos cosas se pueden decir al mismo tiempo y organizar al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ha conseguido nada en términos de, vale, te voy a seguir votando, los presupuestos los puedes presentar porque mis votos van a ser para ti. No lo han conseguido. Yo quiero la amnistía. ¿A quién van a mandar ahora que han fracasado? Pues no les queda a nadie en la recámara. Eso uno. Y lo segundo, me ha llamado mucho la atención la terminología que ha utilizado el señor Illa. Con todo respeto, reclamo la amnistía. ¿A quién está pidiendo respeto? Está queriendo decir, yo ya sé que esto no lo debo pedir, les respeto mucho, no se me molesten, pero la solicito, porque de lo contrario se me cae el gobierno. Así lo interpreto yo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un asunto interno del Partido Socialista con el señor Puigdemont, que está aterrorizado probablemente porque Silvia Orriols le está comiendo los zancajos, le está carcomiendo la base electoral. ¿Por qué? Bueno, es una política nata, tiene una capacidad de conectar con el potencial electorado. Y dice las cosas tan claras que la gente ya está un poco harta de sí, pero no, pero sí. Silvia Orriols dice claramente, los extranjeros fuera y nosotros fuera. Es una mujer muy negativa en ese sentido, pero la gente entiende muy bien las negativas. Las afirmaciones son más complejas. Hay que argumentarlas y normalmente tienen matices. Cuando dices no, es no. Como decía el señor presidente, no es no, eso es. Pero cuando dices sí, tienes que decir sí por esto, por esto y por esto. Silvia Orriols no se preocupa, no, no y no. Y Puigdemont, que está en una situación extremadamente difícil, porque simplemente sobrevive gracias a que está en un gobierno cogido con pinzas, ¿qué va a decir? Dame la amnistía o no te voto. Pero no le pueden dar la amnistía. No pueden ni deben, claro, por mucho que lo intente defender. No me gustaría estar en la piel de esta gente. Y me alegro, claro. A mí me parece muy relevante el no de Puigdemont a la reforma de la justicia que pretende Bolaños. ¿Por qué? Porque seguro que Zapatero, que en esto pues es bastante pícaro, fue allí con el criterio, el concepto general, vosotros que habéis denunciado, el lawfare, que hay jueces que ya sabéis que nos impiden hacer cosas, la reforma es el bálsamo de Fierabras que va a arreglar eso, nos tenéis que apoyar. Y tampoco ha conseguiel ni un sí ni un medio sí, ha conseguido un no bastante rotundo. Yo creo que eso, bueno, pues va a ser interesante ver qué pasa en el momento de la decisión final sobre esa reforma que tal vez decaiga, porque no tiene
sería un poco absurdo llevarla tal como está a que fuera refrendada en las Cortes. Hoy hablaba de eso Bolaños y decía que ellos lo que quieren de entrada es regularizar a 1000 jueces que están actuando como sustitutos en el sistema judicial español. A mí me parece escandaloso que haya tantos jueces sustitutos, seguramente porque no han querido convocar pues oposiciones para darles el cargo de una manera más definitiva, y me parece un truco más de de Bolaños para ver si acaban controlando la situación judicial, que es la que les está haciendo un daño terrible. ¿Podemos escuchar a Bolaños? ¿Cuál es la realidad de una de las disposiciones más importantes de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial que está en tramitación parlamentaria, que es la regularización de más de 1000 jueces y fiscales sustitutos, a los que me voy a referir en femenino, porque es una profesión, la de juez y fiscal interino, muy feminizada. En torno al 80% de las juezas y de los fiscales interinos son mujeres. Estas personas ya están ejerciendo como fiscales y como jueces y como magistrados suplentes. Ya están dictando autos, ya están dictando sentencias. Es el caramelito para ver si esto se nos hace más dulce. Controlado el legislativo, controlado el ejecutivo, porque son ellos, ahora quieren controlar absolutamente el judicial. Por supuesto, de la Fiscalía General ni hablamos. Neutralizada la jefatura del Estado y con un ejército que también está controlado. ¿Qué nos queda? Porque la calle también es suya, como se acaba de ver en la Vuelta Ciclista a España. Está muy complicado. De todas maneras van derrota tras derrota en el ámbito parlamentario. Es decir, no están sacando adelante ninguno de los proyectos que plantean. Algunos de ellos ni siquiera lo llevan a Cortes para no perderlo definitivamente. Se está poniendo interesante esto. Ya sabes la maldición china. Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Yo el miércoles tuve el honor de asistir a la apertura del año judicial en Madrid, de la presentación de la memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, y el mensaje que trasladó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Celso, fue interesantísimo. Allí delante de Bolaños le habló de independencia del Poder Judicial, le habló de Estado de Derecho, le habló de no permitir intromisiones ni ataques del Poder Ejecutivo. Hizo suyo bastante el discurso de la presidenta del Tribunal Supremo. Bolaños estaba incómodo, pero es que los jueces y los fiscales están más incómodos todavía. Con todo el respeto que decía antes, Illa está llamando la atención al Poder Judicial. Ya pasan por encima de todo. Aquí ya no se cortan ni un pelo, ¿eh? Bueno, vamos a la Vuelta Ciclista o sus efectos actuales, que son distintos. Estamos en instrumentalizar las protestas sobre Palestina, en enrocarse en la bandera palestina, en llamar genocidas a los que todavía no está claro si se les puede o no llamar genocidas. Sánchez ha hecho ese tránsito, pues evidentemente con un interés político, que es que si se habla de esto, no se va a hablar de corrupción o no se va a hablar tanto. Aquí le sale fatal porque no es el caso. Pero bueno, ese es el interés, instrumentalizar. Hoy salía al paso de esa instrumentalización Feijóo, que ha estado en el campus de la FAES con Aznar, han puesto, digamos que los relojes en hora, porque estaban diciendo cosas muy parecidas, pero con alguna distancia, lo han puesto, digamos, en solfa, y ahora, pues, la posición de la crítica hacia Sánchez es lo que aúna las tesis de Feijóo con las tesis de Aznar. La violencia es el último recurso de un incompetente. Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya sabe, sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. No es normal que un presidente llame al boicot de un evento deportivo internacional que se celebra en su país. Y no es normal que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos. El denominador común es masacre. Comparten eso tanto Aznar como Feijóo como el Partido Popular en síntesis, ¿no? Pues este tema del que está hablando está muy relacionado antes con lo que hablábamos de la movilización de la izquierda y la falta de apoyo en las encuestas.
La izquierda, que lleva 8 años sin dar un palo al agua y en Madrid tiene la calle totalmente perdida, nuestro Pedro Sánchez, esta especie de Maquiavelo de sauna, lo que propone es que haya tensión y, a poder ser, con violencia mejor. ¿Por qué? Porque quieren movilizar a la izquierda. Ayer en el Pleno, en la Asamblea, ayer vivimos momentos auténticamente delirantes, con una izquierda echada al monte, y desde la izquierda y desde la extrema izquierda es que prácticamente nos acusaban de cómplices del genocidio y de causantes del genocidio. O sea, aquí que no quede nada. Por llamar al PP lo que sea, todo da igual. Yo creo sinceramente que estamos utilizando una tragedia humana, las consecuencias son humanas, las muertes y el hambre y demás, para un beneficio electoral, para tapar la corrupción de una familia, de un señor. Yo creo que es todo un disparate. Cada 15 días sacan una bandera nueva. Ahora es la Palestina. Sí. Técnicamente hablando es una bandera, pero antes han sacado otros tantos elementos y probablemente la legión de asesores que tiene Zapatero a su disposición está calculando, preparando, diciendo, mira, los pasos siguientes para poder ocultar la situación son estos. Pero ay, amigo, resulta que el señor Merz y el señor Macron, que son las madres de la Unión Europea, no nos olvidemos del origen de la Comunidad Económica Europea y del mercado común. Francia y Alemania no pueden volver a enfrentarse en Europa para evitar una tercera guerra mundial. Ese es el origen. Y por lo tanto van a ir el del bracete aunando sus intereses industriales, atómicos y comerciales. Este fue el orden. Es decir, el carbón y el acero, sí. Euratom, y después el mercado común. ¿Y quiénes eran los dueños del cotarro? Francia y Alemania. A ver si nos vamos a olvidar de que porque seamos ahora 27 vamos a ser todos iguales. No, hombre, aquí hay unos que son mucho más iguales que otros. Y los dos le han dicho a Sánchez, olvídate. De tal manera que la siguiente bandera está en camino. Fueron precisamente esos dos, el canciller alemán y el presidente francés, los que le tuvieron que llamar con un corto intervalo de tiempo a Sánchez diciéndole, oye, que eres el único de todos nosotros que no ha condenado el salvaje atentado de Hamás sobre los colonos palestinos, famoso de octubre. Y eso consiguió que Sánchez, a regañadientes, 15 días después, dijera, bueno, esto está mal, todo esto y tal. Bueno, se le veía muy incómodo. Yo creo que hay elementos para analizar, eso lo tendrá que hacer un especialista, si hay componentes de antisemitismo en las posiciones de Sánchez en relación a este conflicto. Desde luego la relación con Israel está hoy por hoy destrozada, como en su día estuvo la de Argelia, que era muy importante para los intereses españoles y que este tío en una tarde se la cargó con la entrega del Sáhara español a Marruecos, claro. Hoy, sobre este tema, también quiero que conozcáis un tuit de Abascal. Abascal se despachaba hoy sobre el asunto de Sánchez y la guerra de Gaza y acuñaba un término que a mí me ha gustado, la pedromafia. Vamos con el tuit de Abascal. Ahí lo veis. Bueno, la cosa es la posición tradicional de Abascal respecto a esto, ya la conocemos, este término de la pedromafia, y pues lo que yo creo que es una posición bastante sólida sobre la idea general de que el presidente Sánchez se ha pasado con esto no uno sino varios pueblos, como se suele decir en castizo. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y continuamos en apenas 2 minutos, así es que volveré enseguida. Hay que estar muy al tanto de los indicios. El PSOE no tenía ningún problema en impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre las actividades de Santos Cerdán cuando dejó de ser el secretario de organización del PSOE, hace 4 meses. Ahora se han echado para atrás. Ahora resulta que, así que aumentan las sospechas de financiación ilegal y que Santos Cerdán pudiera timonear acuerdos con empresas que facilitan la financiación ilegal del PSOE, el PSOE ha dado el frenazo en las Cortes para que no haya tal comisión de investigación sobre su Santos Cerdán. Un Santos Cerdán que, por cierto, lo contábamos ayer, pero aún está el tema en el calendario, es que va a continuar en Soto del Real, incluso que el instructor explique en el auto que la prisión provisional
por 6 meses está perfectamente validada y que hable en el auto del 30 de diciembre como momento en el que se cumplirían esos 6 meses, no hay que ser muy listo para presumir que Santos Cerdán la Navidad la va a pasar en Soto del Real, si acaso saldrá para las uvas, ¿no? El 30 de diciembre justo para llegar a casa las uvas. Y las uvas, si es que le esperan en casa para la celebración, que tampoco lo sé. Son cosas, son movimientos, hay que estar muy pendiente de ellos porque vas viendo cómo una cosa produce la otra. Ahora hay sospechas, el otro día lo decían desde el Supremo, hay cosas ya bastante fiables que permiten pues tirar la causa hacia esto de la financiación ilegal del partido. Una financiación ilegal que acaba teniendo efectos nulos en los partidos, si acaso en los que producen la financiación ilegal, pero que hay una manera muy fácil de corregirla. Usted comete financiación ilegal, pues que la ley le impida participar en comicios durante 5 años. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? O sea que si no lo tenemos es porque no lo hemos sabido exigir o porque no nos lo ha propuesto nadie desde el mundo de la política. Como por ejemplo, otra cosa que el otro día pasó en Dinamarca, algo huele a podrido en Dinamarca. ¿Qué va? En Dinamarca huele divinamente. Fíjate, han decidido esto de la pensión vitalicia para los diputados, para los políticos y tal, esto se ha acabado. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Les ayudan un tiempo, si no es que no tienen trabajo, no lo encuentran, creo que son 2 años, pero esto de la pensión vitalicia como aquí, esto se ha acabado, olvídate. Tampoco es un cambio que hayamos sabido imponer desde la sociedad, que es a quien más le interesa este tipo de cosas. Sí, claro, pero si son los propios políticos, si creemos o podemos esperar creemos poder esperar que los políticos van a reducir, los políticos en activo, aquellos que pueden tomar la decisión de reducir esos elementos, digamos, vitalicios que existen en este momento, podemos esperar sentados. Yo no me puedo creer que los políticos en activo digan no, 2 años y después nos buscamos la vida, precisamente porque están donde están muchos de ellos por la escasez de alternativas para buscar la vida que tienen en sus propias formaciones. Sí, Entonces, señor, es así. Bueno, por cierto, ¿cómo no? Como aludido, en la Asamblea de Madrid los diputados no tenemos ni pensión vitalicia, voilà, ni derecho a paro, ni indemnización cuando cesas en tu función. Al día siguiente de quedar fuera de ser diputado, cobras 0 euros. Digo por aclararlo. Porque tampoco... Pero son una rara avis dentro del panorama político claro, español. Cuando lo tienes no lo vas a dejar de tener. Cuando no lo tienes, no lo tienes. Lo que no se entendería es que lo tuvieras. Es decir, en este momento en que se pretende reducir el gasto público de varias maneras, fíjate lo que está pasando en Francia, donde no reducen los beneficios de que disponen los políticos, sino que intentan reducir el gasto social a través de las pensiones, o del alargamiento o de la continuación de la edad laboral. Claro, la gente se mosquea, y yo puedo entenderlo. Es decir, oye, ¿por qué no vamos a pachas? La mitad de los 40.000 millones te haces cargo tú con todos tus beneficios y la otra mitad, vamos a ver si lo asumimos nosotros. Los sindicatos no han dicho tal cosa, pero cualquier observador de exterior podría decidir que, hombre, habría que repartirse el coste. Lo que pasa es que el Estado en Francia, desde hace mucho tiempo, es gigantesco. Y lo que ha pasado es que, puesto que su crecimiento es nulo, porque todo esto es muy fácil, todo esto es porcentual. Es el 100 por 30% del PIB. El PIB es el denominador. Si el PIB sube, ese 100 por 30% desciende automáticamente. Entonces, chico, oriéntate al crecimiento. Ya, pero ¿cómo? Pues es muy fácil. Deja de hacer tonterías con la energía. Conviértete en eficiente y verás cómo inmediatamente los mercados que has perdido a manos de los chinos los vas recuperando. Pero sí es sencillísimo. Ya va Macron por ese lado, porque otra cosa no, pero listo tiene un rato. Sí, bueno, vamos a otro asunto, el de Ábalos. Voy a hacer otra sugerencia, no os la perdáis, tenemos muchas cosas que reivindicar desde la sociedad civil a la política. Hoy Ábalos presentaba una demanda a esa chica, Miss Asturias, que la colocaron en una empresa, los G-Rail, se llama Claudia Montes, por presuntas injurias que hubiera proferido contra él. Esto la justicia dirá, yo ni me meto ni tal. Lo que sí voy a deciros es una cosa. Mal anda un país que no tiene mecanismos para excluir de la Cámara de Representantes a un amoral, confeso, con pruebas, está clarísimo. Lo de Ábalos está clarísimo. Ábalos fue expulsado de su partido, Partido Socialista, y se fue al grupo mixto como si nada.
y allí sigue cobrando en el grupo mixto. Y yo ya sé que la Constitución dice que la condición de diputado es del diputado y que si él no dimite, pues no se le puede hacer dimitir. Pero eso me parece mal, me parece algo que tiene que estar sometido a algún control. No me parece bien que Ábalos siga cobrando. ¿A quién representa Ábalos? ¿A la puta, si acaso, no? Pues oye, habrá que pensar cómo tenemos esto, el formato legal, y que si ese formato legal requiere de algún retoque o algún cambio, aquí estamos los españoles para votarlo encantados. He leído la demanda, no toda, pero sí los elementos esenciales, y lo que reivindica el señor Ábalos es el derecho al honor en su boca, es decir, el honor que es patrimonio de las personas que cumplen con sus obligaciones. Es un tema ético, es un tema de personas que desarrollan sus deberes de manera limpia y abierta. Es un tema que le es por completo ajeno. ¿Cómo tiene la jeta de decir que quiere reivindicar su derecho al honor a una persona que dice que le ha faltado al honor básicamente porque dijo que este hombre que defendía, que se ponía en las puertas de las discotecas, nunca me acuerdo de su nombre, Koldo, le había demandado favores sexuales inadecuados. Y a partir de ahí lo ha enganchado todos. Pero claro que favores sexuales inadecuados, pero si precisamente la pata de la que cogía el señor Ábalos ya sabemos todos cuál es. Por supuesto, en este caso ha sido a Koldo, pero el señor Ábalos no se ha privado nunca de tener sobrinas variopintas. Pero nos falta, insisto, un mecanismo. Quizá no se le pueda arrebatar la condición de diputado que obtuvo en unas listas que le expulsan. Bueno, pero suspenderla, o en fin, suspenderla hasta que la justicia diga si es culpable de todo eso que se le imputa, ¿eh? Pero bueno, José Virgilio. Ábalos es un inmoral, en eso no. Por eso. En eso nadie lo discute. Pero Ábalos no es un inmoral sobrevenido. No es de ahora ni de hace 2 días. Constitutivo. Sí. Era un inmoral cuando Sánchez le recupera y le meta en las listas de Valencia para que tenga un sueldo. No solo para alimentar a su ex y a su extensa familia y exfamilia, sino para todo el harén del que se rodea. Le hemos oído hablar de las mujeres como si fueran peso, en unas conversaciones absolutamente asquerosas. Y ahora mismo, pues bueno, interpone una demanda pues un poquito... estética, ¿no? Sí, para dar juego, porque es que lo que realmente le está esperando es el juicio de verdad. Y no hablo del juicio divino, que se lo tendrá dentro de muchos años, pero el juicio en el que se le va a caer el pelo. Sí. Bueno, y ahora vamos con el hermanísimo. Vamos con el hermanísimo después de haber conocido que se escondía en la Moncloa por periodos largos, 4 o 6 meses. Hay diferentes versiones, todos me parecerían igual de mal. Se escondía allí para, con eso, favorecer una condición inmerecida de residente fiscal en Portugal. Era ventajoso, pagaba menos impuestos en Portugal que en España. Por cierto que en esos tiempos Portugal también tenía un primer ministro socialista, pero sabía hacer cosas con los impuestos que aquí no. El socialista de aquí no hacía, su hermano. Y entonces se hacía residente fiscal portugués engañando, porque pasaba largas temporadas, meses y meses, en Moncloa comiendo el jamoncito que pagamos todos, ¿eh? Y allí se dejaban medios, como por ejemplo la ambulancia medicalizada de Moncloa, llevaba la cuñada japonesa, que ya es lo que quedaba en el vodevil, una especie de Madame Butterfly, embarazada, que la llevaban al ginecólogo y la traían del ginecólogo en la ambulancia de Moncloa. Pero ¿esto qué demonios es? Bueno, pues lo que quiero yo traeros a colación es que la agencia tributaria, que consideró que los papeles del hermanísimo estaban fenomenalmente bien y que era de todas residente fiscal en el VAS, aunque cobrase un sueldo público de una administración, la Diputación de Badajoz en España, lo cual ya es de la coña marinera, pues la agencia tributaria presume ahora de haber cazado a 429 falsos residentes en un año. Ahora, el hermanísimo se les escapó, por lo que parece. Yo siempre recuerdo, y traigo también a la mesa, cómo cayó Al Capone, al que se sabía perfectamente responsable de múltiples asesinatos porque controlaba la mafia, pero que nadie le había podido probar por razones X. No vamos a hablar de cómo conseguía su exoneración o su liberación. Y cayó por impago de impuestos. Algo así como que en realidad sí eras residente, muchacho, porque se ha demostrado que estabas en España, porque por el momento el Palacio de la Moncloa es España.
En este caso, además, Capone no puso a su mujer a vivir también de la generosidad del cuñado. Pero es que en este caso la utilización de un servicio que está destinado a actos oficiales por parte de una señora que no debía estar ahí es algo que, demostrado cómo está, puede tener su peso. Así es que, por un lado, la mala utilización de los elementos, digamos, oficiales, y por otra parte, la residencia en España de un individuo que dice residir en Portugal, que está también demostrada. Bueno, ya sabemos que la agencia tributaria hará lo que diga Sánchez, pero llega un momento en que esto empieza a resultar insostenible. Es como los malabares. Ya tenemos 18 pelotillas volando. Es muy difícil mantenerlas todas en pie. Es decir, siguiendo tu argumentación, si Al Capone cayó por un delito relacionado con Hacienda, tenemos esperanza de que Pedro Sánchez caiga por una multa de tráfico a la mujer, trasladando las maletas de Delsi con la asesora y con el batutas dentro de la furgoneta. Esto de verdad es intolerable, son intocables, es una casta aparte, están aprovechando presuntamente para saquearnos, les da absolutamente igual. Hay una japonesa que trabaja para el Ministerio de Exteriores, el hombre este tiene residencia de Hacienda en Portugal, pero vive en España, en un cuartucho allí metido y le pasarán por debajo de la puerta la comida. Esto no, es que no hay por dónde cogerlo. Usted que lleva años ya en esta profesión, jamás pensó que iba a tener un presidente de gobierno de este cariz. O un dirigente político, si quiere. Desde luego, es una infamia en colectivo y para la sociedad española. Vamos a hablar de las pulseras, una de las cagadas más increíbles de todos estos de este gobierno que ponen el feminismo como primer asunto. Hoy se han ido despejando cosas importantes, algunas a pesar de las mentiras de los ministros del gobierno de Sánchez, de Ana Redondo y también de Bolaños. Empezamos con Bolaños. Bolaños dice que las pulseras no han fallado en ningún momento. Eso es mentira. La policía dice que es mentira, que las pulseras no funcionaron en muchos casos y que desde luego hubo un apagón ya certificado de la utilidad de esas pulseras. Un apagón de como poco 4 meses. Bueno, ¿qué dice Bolaños? Un gobierno que ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales. Tan absorbidos en defenderse a sí mismo que ya no defienden ni al que más lo necesita. Es una negligencia de enorme gravedad y llueve sobre papel mojado. Se suma a la que ya se cometió en la redacción de la ley del solo sí es sí, que liberó a más de 1000 agresores sexuales antes de tiempo. En mi opinión, esto no puede quedar así. Es incompetencia, error tras error, es indolencia, se desoyeron las advertencias, es ocultación. Creo que lo fundamental es decir que en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. Por tanto, también creo que es necesario aclarar este extremo, que ayer lo hicieron tanto Fiscalía como el Ministerio de Igualdad. Un momento, lo primero puede ser cierto, los dispositivos seguían funcionando, porque lo que cambió fue el que tenía la contrata para gestionar esos dispositivos. Iban a cambiarlos por otros, bueno, y usaron los antiguos, y esos antiguos puede ser que siguieran transmitiendo, lo que pasa es que su señal no había quien cubriese que diera el resultado que se esperaba de ellos, que es la protección de las mujeres. No, por lo tanto, fallaron, los dispositivos fallaron, aunque continuaron emitiendo. Parece ser que hay algo de lo que no oirán hablar en ninguna televisión telepedresca. Y es que la tecnología de las pulseras que ponían a esas personas que podían ser posibles repetidores en sus delitos sexuales es una tecnología israelí. Las nuevas pulseritas son chinas. No sé si de Huawei, puede que sí, no lo sé. En cualquier caso, también había un interés político en cambiar las pulseritas. Además eran mucho más baratas. 1.500 euros las antiguas, 150 las nuevas. Que se quedaban desprotegidas 4.000 mujeres. Mire, ¿qué le diga?
En esa posición está la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Menudo papelón el que le ha tocado a esta señora y qué mal lo está lidiando. No va a dimitir, por supuesto. Dice que esto es una coincidencia, que puede ser verdad, no digo que no, pero que podía ser mentira. Lo preocupante es que podía ser mentira y muy grave. Dice que no, durante esos 4 meses no hubo ninguna excarcelación susceptible de haber reproducido delitos de agresión sexual. Las pulseras han funcionado en todo momento. Funcionaron entonces, siguen funcionando y funcionarán. Las pulseras son un instrumento que salva vidas a diario. Por lo tanto, ni es el único medio de prueba, ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena. Y con esto se queda tan ancha. La historia de las pulseras es que en plena crisis de conciencia de Irene Montero, cuando era ministra de Igualdad y se obstinó en aquella ley injusta del solo sí es sí, que liberó, que echó a la calle a 1.200 delincuentes de diferentes órdenes, pero muchos de ellos delincuentes sexuales, pues claro, se le venían todas las críticas encima y entonces se ideó la teoría de las pulseras. A 5.000 mujeres les ofrecieron la posibilidad de que llevaran pulseras a sus agresores sexuales. Bueno, y eso pues permitía salir del paso a aquella ministra de infausto recuerdo, la mujer de Pablo Iglesias, ¿no? La cuestión es que ha sido pues, una tremenda cagada todo, desde la ley del solo sí es sí, y desde luego, como les importa igual la suerte de esas mujeres desprotegidas que duermen con miedo que la suerte de los niños de Gaza, pues resulta que aquí ya esto pelillos a la mar. Tengo un amigo en el sector de los localizadores y me dice, Sí. vamos a diferenciar un poco entre el hardware y el software. El hardware es más barato imposible. De suministradores dice, yo creo que lo han comprado en AliExpress porque esto aquí no se conoce bien. Aquí debe haber un contrato en algún momento y esos contratos pues suelen dejar, pues como los caracoles, la baba por el camino. Esto se acaba sabiendo. Pero es que además el software, la empresa que controla el software es desconocida en el sector, desconocida en España. Es decir, es una chapuza de tal envergadura que probablemente ha sido arbitrada y aplicada porque deja algún tipo de beneficio a alguien que ahora se pagan las consecuencias. Por cierto, la señora ministra, cuando se pone a argumentar campanudamente, lo que no puede decir es prácticamente. No ha quedado nadie. Bueno, prácticamente. Chica, ya está, no sigas. Pero ¿por qué no entrenan las declaraciones públicas? Yo es que no lo acabo de entender. José Virgilio. No, bueno, este es el nivel del gobierno, es pésimo. O sea, de declaraciones, de gestión y de todo. Yo creo que una sola mujer que hubiera puesto su vida en riesgo por culpa de un agresor es motivo para una dimisión. Yo he venido leyendo que pierden batería, que pierden cobertura, que se las quitan cuando quieren. Que dice se la las policía. quitan cuando quieren, con lo cual el alejamiento ya desaparece, esa figura. Yo alguna vez lo he dicho, España de Sánchez no es país para las mujeres. No es un país para las mujeres porque presumen de feminismo y yo creo que a la mujer cada vez la va peor. Hablamos muchas veces del informe de la Universidad de Georgetown, que se llama Mejor país para nacer mujer. España en el 2017, que no sé quién gobernaba, pero creo que era el PP, era el 5º país del mundo mejor país para nacer mujer. Ahora mismo es el 27 y seguimos bajando. Se ha aprobado una ley, la han recordado, del sí es sí, que se les advirtió de todas las instancias políticas y judiciales. Esto va a excarcelar a agresores y a violadores. Lo hicieron y son más de 1.300 los que están en la calle. Y ya, por no hablar de cómo hablan en privado grandes dirigentes del PSOE sobre las mujeres. Yo creo que es una agresión total a la mujer la política que está haciendo el gobierno de Sánchez. Sí, a ver si nos damos cuenta colectivamente que es de lo que se trata. Tengo yo mis dudas sobre lo que voy a contar a continuación. ¿Se acuerdan de Jordi Pujol? Bueno, en octubre se va a producir el juicio contra la familia Pujol. Veremos a ver qué les han sabido encontrar. Si hemos encontrado la pasta del 3%, que estaba por todo. No me consta que haya testigos de cargo. Es decir, creo que los investigadores, hablábamos antes de
el AUCO entre en una pausa de publicidad. Aquí es la UDEF la que investigó. ¿Se acuerdan de Pujol diciendo, pero qué coño es esto de la UDEF? ¿No? Bueno, y yo creo que la UDEF no ha conseguido unos testigos de cargo que digan, oiga, sí, yo pagué porque era la condición sine qua non para conseguir una contrata de la Generalitat de no sé qué obras en trenes, lo que fuera. Creo que eso no lo hemos conseguido. Tampoco creo que hayamos conseguido grandes cosas en cuanto a buscar la fortuna de los Pujol fuera de las fronteras españolas, más allá de aquello que reconoció el propio patriarca de la herencia en Andorra y tal. Que esto, bueno, si el juicio queda en eso, será una sensación de fracaso descomunal, en la que cuando eso sea, si es que es así, que espero que no lo sea, pero si eso es así, vamos a repasar, ustedes y yo, la intervención en este asunto del origen, el chantaje a un banquero andorrano para que cantara dónde estaba la pasta, y los números de las cuentas y todo eso. La intervención en este asunto desde el punto de vista de investigación, entonces mandaba el PP, de Villarejo. ¿Qué hacía Villarejo aquí manejando el cotarro con esto, que es un asunto en el que, bueno, pues claro, estos se van a agarrar a un clavo ardiendo diciendo que era la policía patriótica, eso ya se lo pueden imaginar. ¿Qué hacía el pequeño Nicolás negociando en nombre de Soraya Sáenz de Santamaría con los hijos de Pujol? Es que eso lo van a poder acreditar en el juicio. Bueno, un desastre por todas partes. Bueno, al desastre contribuye una petición, a lo mejor razonada, a mí no me gusta, pero a lo mejor tiene derecho. Ha pedido la defensa de Jordi Pujol que pueda seguir el juicio de forma telemática. No sé si se lo van a conceder. Hay que decir que Pujol tiene 94 años, que tiene achaques y, bueno, pues pérdida de interés en las conversaciones, así que pasan los minutos, estas cosas de la edad, imagino yo. Me parece muy raro que le concedan este privilegio porque la justicia quiere ver al aspirante a reo sentado en el banquillo de los acusados. Eso es fundamental, en la esencia misma de la justicia. No sé si se lo van a conceder o no. ¿Cómo lo veis? ¿Dónde va a ser el juicio? En Madrid, por supuesto. Un juicio que llevamos esperando 11 años. 11. Ojo, 11 años. Yo tengo la clara impresión de que este asunto se cajoneó, que es lo que se dice coloquialmente. Dice, no sabemos por dónde salir, vamos a meterlo aquí, esperando tal vez pues, el fallecimiento, quién sabe qué cosas. La esposa ya falleció, Marta Ferrusola. La llamada, ¿cómo la llamaban? Madre Superiora. La Madre Superiora, porque pedía misales al banco andorrano. Mándame 2 misales, eso eran 2 millones. La terminología, ¿no? Sí, la terminología gangsteril. Recuerdo el grito del Camp Nou o No Camp, aparte de Total Camp es un clam, que eso es lo que dicen siempre, decían, això es una dona cuando hablaban de la presidencia. Digo, caramba, qué identificación de los seguidores del Barça con la señora presidenta, por decirlo, que no es así, claro está. Fue el español del año también, ¿eh? Sí, español en ABC, varios años. Eso se compra es un hombre extraordinario, que lo sepas. Hay que reconocerlo. Sí, sí, es decir, está fuera de lo común. Pues sí, extraordinario pero parece que llega el momento en que todo lo que se preparó en su día para después meterlo en el cajón ya sale a la luz. Y entonces, pues algo veremos. Dinero. ¿Pero crees que le van a dejar seguir esto desde su casa en un ordenador? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Y tú? Yo lo que creo es que en este caso tiene toda la pinta y todo el convencimiento que es una mafia y que son culpables. Pero que la justicia tarde 11 años en un caso también es algo... Porque hay casos de gente que ha sido inocente y que lleva años imputada. Yo creo que también una justicia que se demora... No es justicia. No es justa, pierde eficacia, pierde rigor. Sí, sí, eso es así. Pues ya no tiene arreglo, ¿eh? En fin, ya veremos a dónde nos lleva ese juicio y muchos otros que estamos esperando ávidos. Se acaba la redacción abierta, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Un informe del Centro de Control de las famosas pulseras destinadas a evitar el acercamiento de los agresores sexuales a sus víctimas dice que estuvieron sin funcionar 8 meses. Una medida que arrancó tras la barbaridad excarcelatoria de delincuentes sexuales como consecuencia de la ley del solo sí es sí. El Ministerio de Igualdad llegó a proponer a 5.000 mujeres que se acogieran a este procedimiento que ha caído en el más absoluto de los descréditos y en un ridículo político igualmente estruendoso. Desde Igualdad hoy vuelven a negar la mayor. La ministra Ana Redondo asegura que no hubo fallos en esas pulseras y acusa a la Fiscalía de hacer valoraciones sin datos y de generar alarmismo. Ana Redondo ha hecho varias declaraciones a lo largo del día de hoy sobre esas pulseras, pero hay información que todavía falta. Sigue sin aclarar cuántas mujeres se vieron afectadas por esas pulseras que fallaron durante, como hemos dicho, 8 meses. Hoy sí que ha reconocido, y atención a sus palabras, que prácticamente no hubo ninguna excarcelación de maltratadores. Las pulseras han funcionado en todo momento. Funcionaron entonces, siguen funcionando y funcionarán. Las pulseras son un instrumento que salva vidas a diario. Por lo tanto, ni es el único medio de prueba, ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado lógicamente esos fallos detectados en las llamadas pulseras antimaltrato. Dice que son un signo de incompetencia del Gobierno, incluso de mala fe por parte del Ejecutivo. Además, ha subrayado que el presidente Pedro Sánchez tiene que dar la cara y que lo que hace es esconderse. El PP, como saben, pedía estos días atrás la dimisión de Ana Redondo, la ministra de Igualdad. Tan absorbidos en defenderse a sí mismos que ya no defienden ni al que más lo necesita. Es una negligencia de enorme gravedad y llueve sobre papel mojado. Se suma a la que ya se cometió en la redacción de la ley del solo sí es sí. Es incompetencia, error tras error, es indolencia, se desoyeron las advertencias, es ocultación, se escondieron durante meses los efectos de la negligencia. Y es ya mala fe. La polémica de las pulseras antimaltrato se remonta a la época de la ministra Irene Montero. Ella fue la persona que dio el ok a ese cambio en la contrata, pese a que había muchos informes técnicos que hablaban de posibles deficiencias. Esto ocurrió a final de su tiempo como ministra de Igualdad, cuando apenas le quedaban unos meses para ser cesada y en un momento en el que arreciaban las críticas por la famosa ley del solo sí es sí. Pese a ello, Montero consideró que concurría una necesidad inaplazable y urgente de cambiar de adjudicatario. Bueno, y hoy hemos conocido que Puigdemont volverá a reunir una semana más a la plana mayor de Junts la semana que viene, lunes, en Waterloo. Lo hará para valorar la reunión con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo lugar en el día de ayer y que, por lo que hemos sabido por todas las crónicas de la prensa, fue un gran fracaso. José Luis Rodríguez Zapatero iba con una única intención: arañar un sí de los de Puigdemont a los presupuestos y también al techo de gasto. Lo que ha trascendido hoy es que ese sí no se produjo, Zapatero no volvió con ese apoyo y lo que pretende ahora Carles Puigdemont es redefinir la estrategia con los suyos este próximo lunes, que pasará, según dicen hoy varias crónicas, por aumentar la ofensiva tanto en el Congreso como en el Parlamento. El gran fracaso de Zapatero pues ha sido que no ha conseguido engatusar a Puigdemont para que apoye al menos la reforma Bolaños de la justicia, algo que interesa a Sánchez más que los presupuestos, seamos claros, aunque de ello se hable muy poco. Contaba Zapatero con que el fugado iba a ser sensible, iba a comer de su mano con el argumento de que la reforma tumbaba algo que les es muy propio a los independentistas: cuestionar el lawfare judicial en España, la togasfera. A los que conspiran contra la amnistía, Puig, sin embargo, a pesar de todo eso, no ha entrado al trapo, lo que lleva a pensar que el apoyo a ZP ha tocado fondo por lo que respecta a Junts. Puigdemont empieza a tener reticentes dentro de su formación para continuar con sus apoyos a Sánchez. Puig soñaba con ser el eje de la política española desde Waterloo. Ahora calcula ya su supervivencia porque hay
una candidata sobre el terreno aspirante al trono de Mesías catalán, Sílvia Orriols, la líder de Alianza Catalana, que sube como la espuma. Por ahora le auguran entre 11 y 14 escaños las más recientes encuestas sobre el Parlamento catalán, que obviamente esos escaños salen en su mayor parte del caladero de votos convergente, la bolsa de Puig, y se aprecia ya en las encuestas algo que es obvio. Todo lo que sube Orriols es lo que baja Junts, así que no cabe engaño. Esto va a suponer un cierto tsunami en el pensamiento de la línea de los independentistas, al estilo del italiano Matteo Salvini, que proponía limpiar el país de inmigrantes irregulares. Es digno de estudio porque en Ripoll, de donde ella es alcaldesa, la señora está Orriols, y en todo Gerona, si me apuran, pues no se cultivaría ni un tomate si no fuera por el bajo coste de mano de obra de la inmigración ilegal en todas estas áreas rurales de Cataluña. Para Sánchez, si era lógico enviar a negociar al encantador de serpientes de Zapatero. ¿Por qué? Porque tiene galones viejos, pero galones. Y eso le encanta a Puigdemont, por eso se lo enviaron a negociar a Suiza. Los socialistas engrasaron todos los ejes de la carreta de los indepes con aquel sueldazo televisivo para la esposa de Puigdemont, la maga vidente. Pero ni así. Lo de Alianza Catalana, ganado a base de posiciones duras, a veces xenófobas, contra la inmigración irregular, le ha dado un vuelco al pensamiento de los independentistas en el mapa catalán. Tampoco han faltado los que en la corte de Waterloo han regalado la oreja del presidente fugado con las bolas negras que arrastra Zapatero ligadas a sus tobillos. Resulta que es del poco agrado de la administración Trump, resulta que no le quieren dar la visa y por lo tanto su relación con el tirano Maduro hace que José Luis Rodríguez Zapatero no haya sido el mejor de los enviados a negociar. Bueno, y esa reunión con Puigdemont llega en vísperas de que el Congreso vote la semana que viene el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Una cesión que cuenta con el visto bueno prácticamente de todos los socios, excepto con el de Podemos. Bueno, pues Sánchez ya habría dado con la treta, con la maniobra perfecta para sortear este escollo de los morados. Según publican hoy varios medios, Zapatero ya le planteó ayer a Puigdemont trocear la ley de inmigración y aprobar por decreto algunas de las cuestiones. Entre ellas estaríamos hablando de los permisos de ampliación de competencias por parte de los Mossos. Esas cesiones, esos decretos, claro, tendrían que convalidarse 30 días después en el Congreso, pero Sánchez cree que los de Podemos no se opondrían a ellas. Y momentos después, poco después de que se produjese esa reunión en Bruselas, Pedro Sánchez recibía por primera vez en la Moncloa al canciller alemán Friedrich Merz. Con él habló sobre varias cuestiones internacionales, sobre todo la guerra en Gaza, pero también intentó arañar su apoyo a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Primera visita del canciller Merz a España. Ambos líderes se reunían en la Moncloa. Como telón de fondo, la guerra en Gaza, un conflicto que divide a la Unión Europea. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel, el gobierno de Netanyahu. No se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos. El presidente español elevaba el tono ante su homólogo alemán. Pedía más presión a Netanyahu tras las matanzas israelíes en la franja y culpa al gobierno hebreo de la inseguridad que vive la región. Ambos coinciden en la solución de los dos estados, pero discrepan en el tiempo y en la forma. No compartimos el análisis del gobierno de Israel de que pueda conseguir la derrota de Hamás de esta forma. En este respecto, compartimos la crítica. No compartimos la descripción de estos hechos como genocidio. El canciller alemán ha recalcado que no se puede caer en el antisemitismo. En lo que se han coincidido es en formar una Unión Europea más fuerte ante las amenazas rusas. Otro de los puntos tratados, el uso de las lenguas cooficiales españolas en Bruselas. Que llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano. La respuesta del alemán. Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución, porque gracias a la inteligencia artificial ya no necesitamos a intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas de la Unión Europea, aunque todavía pasará un poco de tiempo.
El uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias es una de las exigencias que piden los independentistas y nacionalistas al gobierno para seguir apoyándolo. Y pasaba hoy en el campus de la Fundación FAES. José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo parecen haber puesto los relojes en hora en lo que toca a sus opiniones sobre lo ocurrido en Gaza. Eso sí, coinciden ambos en que no hablar de la palabra genocidio, que es lo que hace el gobierno. Tras una semana en la que al PP le ha costado mostrar una opinión única sobre la guerra en la franja, los discursos de ambos líderes coinciden en un objetivo común, Pedro Sánchez, y en la idea de que la política exterior no puede atenderse por intereses personales. La violencia es el último recurso de un incompetente. Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya sabe, sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. No es normal que un presidente llame al boicot de un evento deportivo internacional que se celebra en su país. Y no es normal que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos. Y Santiago Abascal también ha cargado contra el presidente del Gobierno por instrumentalizar la causa palestina. Sánchez se refería ayer a Israel como un pueblo hermano a España por la lucha contra el terrorismo, a lo que Abascal le respondía acusándole de hipocresía, dice, por haber indultado al terrorismo, en una clara alusión a Bildu, metiéndolo en el Gobierno y abandonando a las víctimas. Abascal le afea a Sánchez haber caído en lo mismo contra lo que luchó, también en la corrupción y en el narcotráfico, y asegura tajante: hasta que no esté en la cárcel Pedro Sánchez, España, dice, no podrá recuperar la normalidad, la seguridad y la prosperidad. Y aunque PP y Vox mantengan una línea común en ciertos aspectos internacionales, lo cierto es que la falta de sintonía entre ambos viene siendo una constante en los últimos meses. Se aproximan unos meses clave en lo autonómico y con todas las encuestas viendo un posible pacto entre PP y Vox en unas elecciones generales. Esa postura respecto a los de Abascal va a ser el principal reto de Feijóo para este curso político. En el PP lo tienen claro, toca resistir la presión y mantener el rumbo frente a un escenario político cada vez más impredecible. A pesar del estallido de casos como el de Cerdán y los continuos pactos del presidente Pedro Sánchez con partidos independentistas, en Génova asumen que el gobierno socialista intentará aguantar en el poder el mayor tiempo posible. Para el PP, hacer oposición se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. Dirigentes del partido aseguran que es difícil explicar su alternativa política o presentar propuestas cuando deben reaccionar casi cada semana a nuevos escándalos o movimientos del Ejecutivo. Y en medio de esta tensión, Vox sigue ganando terreno. Según la última encuesta de GAT3 publicada por ABC, el partido de Santiago Abascal alcanzaría los 61 diputados, un crecimiento significativo frente a los 33 que tienen en este momento. Aún así, en el entorno de Feijóo insisten. En España, la derecha tradicional ha logrado contener mucho más el espacio de Vox. En Francia o Alemania, partidos similares a Vox ya son la segunda fuerza, mientras que en Italia y Hungría incluso gobiernan. Esta semana, Feijóo reunió a la Junta Directiva Nacional del PP y allí prometió un cambio profundo con dos líneas claras: no ceder terreno al gobierno y no otorgárselo a quienes no crean en un verdadero cambio. Un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a los de Abascal. Pero dentro del PP hay debate. Algunos creen que el partido debe marcar más distancia con Vox al considerar que Feijóo no puede competir con la dureza de Abascal. Otros que se deben normalizar ciertos acuerdos, como ha hecho el PSOE con Bildu y otras fuerzas. Las próximas citas electorales, Castilla y León y Andalucía, serán clave para medir la fuerza real de cada partido. En Génova confían en que dos victorias claras reforzarán su liderazgo y permitirán contener el crecimiento de Vox. Sin embargo, la encuesta de GAT3 mantiene al PP en 137 diputados, el mismo resultado que tuvo en las elecciones de 2023. Por lo tanto, el desafío de los populares, por ahora, sigue siendo doble: frenar al gobierno y también a los de Abascal.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tenía prevista una intervención académica en la Universidad de Alcalá y se ha producido. Ahora, eso sí, en la entrada han intentado un escrache acusándola de genocida, pidiendo su dimisión con una mezcla de consignas reivindicativas de unas decenas de personas, tampoco eran muchos más. La protesta estaba autorizada por el delegado del Gobierno en Madrid y la presidenta madrileña ha dicho que no va a permitir este tipo de prácticas en el ámbito universitario. Y ha vuelto a ocurrir. Esta vez 3 cazas rusos han irrumpido en espacio aéreo europeo, esta vez en la frontera de Estonia. Las aeronaves permanecieron en cielo estonio durante casi 12 minutos en una acción sin precedentes que ha obligado a la OTAN a intervenir, en concreto a varios cazas italianos. Esta apenas 10 días después de que una veintena de drones rusos hicieran lo propio en el espacio aéreo polaco. Las reacciones no se han hecho esperar. El ministro de Exteriores estonio habla de una provocación sin precedentes y la Comisión Europea asegura que responderá con determinación. Estonia ya ha solicitado consultas con la OTAN amparándose en el artículo 4 de la alianza. Y la Comisión Europea se da toda prisa para prescindir del gas licuado ruso antes de lo previsto. Hace poco más de 4 meses se estableció un plan para que la desconexión fuera total el 1 de enero de 2028. Sin embargo, ahora la presión ejercida por la administración Trump está haciendo que la Comisión Europea cambie de planes y pretendan adelantarlo un año. O sea que el 1 de enero del 27 previsiblemente la desconexión del gas licuado ruso sea total. Que estas cosas sigan pasando en pleno siglo XXI escandaliza a cualquiera. Afganistán prohíbe desde este miércoles los libros escritos por mujeres, además de las clases sobre derechos humanos y la enseñanza sobre acoso sexual. Son las últimas restricciones de unas universidades vetadas totalmente a la mujer, de la que también se van a borrar 18 asignaturas por considerarlas en conflicto con la Sharia. El papel de la mujer en el régimen talibán, lo cierto es que mengua cada día. La medida llega después de que el líder de los talibanes esta misma semana haya prohibido la fibra óptica e Internet en al menos 20 provincias. Y en Estados Unidos los humoristas muestran hoy su apoyo a Jimmy Kimmel tras cancelarse su programa por discrepancias con el gobierno estadounidense. El presentador acusó a Trump de buscar rédito político con el asesinato de Charlie Kirk y 2 días después fue despedido. Trump lo achaca a las audiencias y lanza este mensaje a los medios críticos. Cuando tienes un canal y tienes programas de noche y todo lo que hacen es criticar a Trump, es todo lo que hacen. Si echas un vistazo, hace mucho tiempo que estos programas no invitan a un conservador. Si echas un vistazo, todo lo que hacen es criticar a Trump. Tienen licencia, no pueden hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata. Kimmel no es el único cancelado. Stephen Colbert, otro conocido presentador estadounidense, no va a renovar temporada en la CBS tras la entrada en el accionariado de un empresario conocido de Trump. Jimmy Fallon y Seth Meyers son otros 2 cómicos muy populares en Estados Unidos que también están en la diana. El republicano ha animado a su cadena, a la NBC, a retirar ya sus programas. Senadores demócratas han presentado una ley para proteger la libertad de expresión de la prensa. Bueno, y se cumplen 4 años del volcán de La Palma. Así es, un día como hoy, un 19 de septiembre, la tierra se abrió en la isla de La Palma, causando y marcando un antes y un después para todos los palmeros. 4 años después, la situación allí pues no ha vuelto del todo a la normalidad. Muchos de los isleños siguen viviendo en contenedores y han dejado la actividad agrícola en una isla donde la principal actividad económica es el campo. Para más INRI, la falta de los presupuestos ha congelado ya 200 millones en ayudas. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana a todos. Yo les veré el sábado por la noche, más se perdió en Cuba, pero nosotros volvemos hasta el lunes. Que pasen buen fin de semana.